estamos en De Palabra en Palabra, hoy jueves 6 de octubre de este 2005. Hoy estamos, no, mañana es viernes, se presenta Germen en Tacámbaro. Oye, Neftalí. Apolonia, ¿estás muy distraída hoy? Ay, Neftalí, y feliz. Ah, pues claro, pues por eso es que es 5. Ay, Hoy es día 6 de verdad. octubre. Bueno, pues bienvenida, Apolonia. Ay, Ya sé que vas a ir a acompañar a Neftalí. Itzuri a quién sabe dónde. Así es, tenemos función de Germen en el encuentro de teatro de Tacámbaro. Ah, muy bien. Itzuri, bienvenida. Muy buenos días, muy buen día. Buenos días. ¿Todo bien? ¿Lista Nerviosa también. te vas al encuentro? Qué padre. Y tenemos un visitante, un acompañante hoy, un visitante de tierras lejanas. Oh, Damos la bienvenida de Los Cabos a Polonia. Viene Emilio Coria Orozco, que es químico farmacobiólogo. Y que además, hoy está aquí porque no sabes porque sabe bien de quién vamos a hablar. Y es uno de los autores favoritos, ¿no, Emilio? Así es, mucho gusto. Buenos días, Apolonia, qué gusto volver a verte. ay, Gracias. Bienvenido, Emilio. Digo, verla en persona. Sí, claro, tanto tiempo, después de haber trabajado tanto tiempo juntos, digo, pues un reencuentro, ¿no? Siempre es agradable, Apolonia. Gracias por invitarme. Bueno, Emilio Coria estuvo haciendo las cápsulas, la voz en off, trabajó de palabra en palabra en la primera etapa, los primeros 104 programas que hicimos, y bueno, pues le damos la bienvenida. Estamos muy contentos que estés aquí con nosotros, Emilio. Muchas gracias por la visita. Últimamente están visitando gente que trabajó de palabra en palabra, ¿verdad? Sí, así es. Vino Abril Jaimes, que hizo a Polonia. Que también me echó una mano hace bastante tiempo. Te echó el guante. Oh, sí. Y Emilio, que bueno, mucho tiempo hizo la voz en off, ¿no? ¿No? Asistencia de producción, Ajá. por ahí, de todo, le pegábamos acá. Muy bien, pues, y en Los Cabos, hace calor, ¿no? Bastante, ¿no? Insoportable, diría yo. No puedes durar allá, no puedes salir a la 1 de la tarde, no, es imposible. Pero bueno, ahí está el mar. Sí. Ahí enfrente está el mar, entonces, Bueno, 2-3 cuadras y llegas al mar, a gusto. Muy bien, pues, bienvenido, Emilio. Hablaremos Gracias. de sábado en un ratito. Perfecto. ¿No? Bueno, leo un poema de Georges Shehadeh, que dice: te predije un gran pájaro de dolor, en el sol de oro de los meses castigados, en el sol de las viejas gredas, un canto les partirá el corazón de una aurora a otra. Oh, bella como la caricia de los plátanos, tú no has visto la cruz de las golondrinas, helechos de la memoria, la nieve salada de las hojas sobre los pozos, de la ceniza en tus ojos, si pecaste como las grandes frondas. Un poema de Georges Shehadeh, este poeta que nació en Alejandría en 1905 y que este libro es de 2 tomos que hay ahí que se llaman Las Poesías, el retrato de Jules, retrato del año 0, y el otro tomo es El nadador de un solo amor. Georges Shehadeh, un poeta que además esta traducción es de mi querido José Luis Rivas. Estoy muy triste porque vi hace muy poquitito murió David Huerta, un poeta, hijo de Efraín Huerta, el poeta enorme mexicano, y David, que era un gran poeta. Lamentamos su partida, fue un muy buen poeta, muy buen amigo, en fin, eso lamentamos hoy. Y Paco, no saludamos a Paco. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa? Ay, Neftalí. Paco Calderón, le saludamos con mucho gusto. Y a lo mejor alcanzamos a ir a un cruce de palabras o no a una lente paciente. Vamos a una lente paciente
y regresamos y hablaremos de Sábato, recordaremos un poquito a David Huerta. Lo que los escritores han dicho de la escritura y la lectura. Italo Calvino, ante la pregunta de ¿por qué escribe usted?, el autor de El Vizconde de Mediado respondió en 3 etapas y lo llamó como un examen de conciencia. Él dijo, ¿por qué escribo? Número 1. Porque estoy insatisfecho con lo que yo he escrito y quisiera corregirlo de alguna manera, completarlo y proponer una alternativa. En ese sentido, nunca hubo una primera vez en que me pusiera a escribir. Escribir siempre fue un intento de borrar algo ya escrito y poner en su lugar algo que aún no sé si lograré escribir. Número 2. Porque al leer al escritor X, un X antiguo o contemporáneo, pienso, cómo me gustaría escribir como X. Lástima que eso esté totalmente fuera de mis posibilidades. Entonces, intento imaginarme esa empresa posible. Pienso en el libro que nunca escribiré, pero que me gustaría poder leer y poder colocar junto a otros libros amados en una estantería ideal. Y, de repente, alguna palabra, alguna frase me viene a la mente. A partir de ese momento ya no pienso más en X, ni en ningún otro modelo posible. En lo que pienso es en ese libro que aún no ha sido escrito y que podría ser mi libro. Intento escribir. Número 3. Continúa Italo Calvino. Escribo para aprender algo que no sé. No me refiero ahora al arte de la escritura, sino a lo demás, a algún saber o competencia específicos o a ese saber más general al que llaman experiencia de la vida. Lo que más me anima a escribir no es el deseo de enseñar a los demás lo que sé o creo saber, sino al contrario, la conciencia dolorosa de mi incompetencia. Por lo tanto, mi primer impulso sería el de escribir para fingir una competencia que no tengo, pero para ser capaz de fingir, debo, en cualquier caso, acumular informaciones, nociones y observaciones. Debo llegar a imaginar el lento acumularse de una experiencia. Y eso solo puedo hacerlo en la página escrita, donde espero capturar, al menos, algún rastro de un saber o de una sabiduría que en la vida apenas he rozado y que enseguida he perdido. Ya estamos de regreso. Bueno, pues Italo Calvino, un gran escritor sin duda, Polonia, ¿no? Las ciudades invisibles es una belleza. Cada pieza de su obra es una riqueza y es verdaderamente deslumbrante. Algunas obras como esa trilogía del Barón Rampante, El Vizconde de Mediado y El Caballero Inexistente. Pero bueno, Ernesto Sábato, vamos a ver, nació él el 24 de junio, que es el día de San Juan, de 1911 en Los Santos Lugares. Y no es cierto, en Los Santos Lugares murió y él donde tenía su casa. Su casa estaba frente a donde sucedió el fusilamiento de una mujer, Camila, me parece que se llamaba Camila, que se enamoró de un sacerdote, en fin, toda una historia de amor muy famosa, y ella fue fusilada exactamente en Los Santos Lugares, donde Sábato tenía su casa, que su casa se volvió un museo ahora, pero él vivía frente a donde fue el fusilamiento de este personaje de una historia de amor real que él alguna vez contaba, que salía y veía donde fue el fusilamiento de una mujer, que además la fusilaron por amor, ¿no? El túnel es una de sus novelas más profundas, sobre héroes y tumbas también, pero bueno, murió él el 30 de abril de 2011. Sus ensayos son indispensables para el pensamiento sobre la literatura. Y hay una cosa, y ahorita que está Emilio lo podemos platicar.
Emilio estudió pues química, entonces es la ciencia. Sábato era físico. Sábato era físico, sí, sí, sí. Estuvo varios años, investigando. Bueno, estudió en Argentina, ¿no? Como Ujú. tal. Y luego fue al laboratorio que lleva el nombre de Curie, Ajá. el más famoso allá en París en esos tiempos. Ujú. Y estuvo trabajando él con radiaciones atómicas, entonces estaba bastante interesante su trabajo. Ujú. Estaba haciendo, pues no sé si ya era doctor, ya No, era como claro, sí, parte de sí. ahí del instituto. Y pues súper interesante su trabajo con radiaciones de partículas, con todo el desarrollo que dejó Madame Curie, justamente. Entonces, de repente a mí se me hizo interesante el hecho de decir, bueno, y por qué de repente dejó toda la ciencia y todo el mundo de la investigación y Ujú. todo esto de investigar la materia, el universo como tal, la energía, y se fue y se puso a escribir, ¿no? Cosas. Y se fue a escribir literatura, Cambió de ¿no? universo. Cambió de universo, Sí, exacto. sí, exactamente. Es un caso muy interesante porque todos los científicos, sus amigos, ¿no? Sus amigos, le reclamaron, obviamente. ¿Cómo en los más altos niveles de la investigación científica un día renuncia? Seguimos hablando de Sábato y vamos a un corte y regresamos. ¿Te parece? Bien. ¿A Polonia? vamos. ¿Sí? ¿Tomemos café? Oh, bien. Ok. Hablábamos de Ernesto Sábato. Creo que es uno de los escritores, en mi punto de vista, uno de los escritores más fascinantes en lo que se refiere a la exploración del alma y los sentimientos, el pensamiento, los monstruos que viven en un ser humano, ¿no? El túnel es la historia de un asesino, ¿no? De un hombre que mató por pasión, en fin. Y Sobreros y Tumbas es es un mundo inmenso de una muchacha que un día quema la casa de su padre, ¿no? Con su padre dentro, ¿no? Entonces, que además el epígrafe de esa novela es una nota de periódico de ese hecho. Se basa en un hecho real y escribe la novela, pero el informe para ciegos es una parte de esa novela que me parece fundamental, hermosísima, de las cosas más hermosas de la literatura. Borges y Sábato sin duda son los escritores importantes de Argentina, ¿no? Cortázar, digamos. Pero creo que Sábato se atrevió a ir a la oscuridad más honda de los hombres, a las monstruosidades que los hombres sueñan, ¿no? Creo que entendió eso. Él de niño era sonámbulo, padeció sonambulismo y bueno, era un poco depresivo, era un personaje muy especial entre los escritores, ¿no? Camilo José Cela dijo, ese Sábato es un deprimido, siempre está triste, pobrecito. Habitante del mundo de la oscuridad, Neftalí. Pues sí y no, me parece que eso es son prejuicios sobre los hombres que son así, ¿no? Que viven esas partes, que han escrito obras como las de Sábato, pero Camilo José Cela cayó de mi gracia el día que dijo eso, ¿no? Yo cambiaría el túnel por toda la obra de Camilo José Cela, que me perdonen los seguidores de Camilo José Cela, pero Sobreros y Tumbas y el túnel las cambio por toda la obra de Camilo José Cela. En fin, Oh, Neftalí. tú leíste La Resistencia y Antes del Fin, Emilio. ¿Qué Así tal? es. Pues, de hecho leí Antes del Fin, Antes de la Resistencia, y creo que debió de haber sido al revés,
Porque antes del fin es como su último, ¿es Su- su último libro? Su despedida. Sí, ¿no? Ahí él se despide como tal ya De del la vida. mundo, de la vida, de Sí, todo. Y pues en esos dos libros leí otro, pero no me acuerdo cuál es. Y pues se ve plasmado, ¿no? Todo el conocimiento pues que esta persona llegó a tener. Yo creo que muchos escritores y pensadores llegan a conocer a la gente, a conocer la psicología de la gente, cosas sociales, política, etcétera, pero Sábato se metió con la naturaleza misma universal, ¿no? La naturaleza de la materia, y no cualquiera, bueno, no soy un gran lector, pero no cualquiera pues puede llegar a esos niveles, como dice Apolonia, probablemente eso lo hizo ser un ser más sombrío, quién sabe, Ujú. pero en su obra se ve una crítica bastante inteligente y completa, y podría decir que profética, ¿no? De los tiempos que están pasando en este momento. Y no se equivocaba, yo creo. Esta es la resistencia. Uy, ya se nos cayó otro, pero bueno. Esta es la resistencia. Que en la contraportada dice, hay una declaración, una cita de Sábato, que dice: les pido que nos detengamos a pensar en la grandeza que todavía podemos aspirar si nos atrevemos a valorar la vida de otra manera. Nos pido coraje que nos sitúa en la verdadera dimensión del hombre, ¿no? Entonces, aquí hay una cita de Hölderlin, del poeta romántico alemán, que dice que así el hombre mantenga lo que de niño prometió. Oh, Es muy bonita esta cita. imagina. Bueno, y aquí dice, fíjate, mira, Polonia, Ernesto Sábato lanza un mensaje esperando al océano de individualismo y pobreza existencial en el que navegamos por estos tiempos, esperanzado en el océano de individualismo. El individualismo cada vez, y fíjate, este libro fue escrito, pues, yo creo que publicado al menos, esta es la primera edición, es en el año 2000. Las últimas apariciones públicas que hizo, fue a un estadio, llenó un estadio Sábato. La gente en Argentina lo quería, ¿no? Y quedó solo, murió un hijo suyo, murió su esposa y quedó solo y se fue quedando ciego y pintaba. Pintaba, alguna vez platicamos que pintaba a Dostoyevsky, a Kafka, a autores, ¿no? Ya en los últimos momentos de lo que él veía, ¿no? Y este libro es verdaderamente estremecedor. Oigan este principio: hay días en que me levanto con una esperanza demencial, momentos en los que siento que las posibilidades de una vida más humana al alcance de nuestras manos. Este es uno de estos días. Y entonces después empieza a decir, dice, hemos sido atraídos por la luz, ¿no? Dice, como los elefantes y los insectos, caminamos siempre hacia la luz. Por eso, un poquito habla de eso, dice, por eso vemos tanta televisión, por eso los niños, los grandes, los adultos, todo mundo, la televisión se vuelve un atractivo muy, muy importante porque es luz, ¿no? Él refiere a eso. En fin, tú lo leíste, Emilio. La Resistencia es un libro muy interesante sobre cómo poder resistir toda esta avalancha del mundo moderno que está destruyendo el mundo, ¿no? Creo Así que es. por ahí va. Este libro hace falta que sea leído, ¿eh? Entonces dice, fíjate, la pregunta es, ¿cómo resistir? Estamos a tiempo de revertir este abandono y esta masacre. Esta convicción ha de poseernos hasta el compromiso. El ser humano sabe hacer de los obstáculos nuevos caminos, porque la vida le basta, porque a la vida le basta el espacio de una grieta para renacer. Qué bonito. Esa es una cita de Sábato que está aquí
La Resistencia lo recomendamos Vaya que lo necesitamos, Neftalí. bastante. Pero ¿qué más necesitamos? Además de conciencia, de proteger este mundo. Tú estuviste hace poco cerca del mar. Así es. ¿Cómo está el mar? Qué barbaridad. Sí, Cuántos sí, sí. desechos, cuánta contaminación, ¿no? Sí, la verdad, se nota la indiferencia, la apatía hacia todo, ¿no? Hacia lo realmente valioso, pues. Y eso lo nota Sábato, ¿no? En muchos sentidos creo que bueno, somos apáticos hasta al teatro, a la música clásica, A nuestras propias emociones, Neftalí. a nuestra cultura, mucho más a nuestra historia, ¿no? Sí, es increíble, como que para mí, ¿para qué me sirve la historia? ¿Para qué me sirve? Uy, qué barbaridad. Si la gente supiera su historia, la historia de su pueblo, la historia de su ciudad, pues la gente por lo menos sería muy, muy respetuosa y cuidaría su entorno, ¿no? Es decir, ¿cuánto costó hacer el acueducto de Morelia? ¿No? Para que lo rayen, lo pateen, lo orinen, en fin, ¿qué es eso? Digo, ahora hay una nueva idea rebelde de grupos de distintos intereses que van y rayan el acueducto y rayan el Palacio de Gobierno y destruyen tal y tal. No saben qué costó, no saben la historia. Digo, hay que saber la historia para poder pensar dos veces si le pinto ahí una maldición universal, ¿no? Es decir, creo que bien vale la pena que seamos menos apáticos. Y creo que Sábato lo expone en este libro. Me parece un hombre, además era un hombre que sabía de ciencia, que sabía del mundo, que sabía de muchísimas cosas. Antes del fin es muy triste, Emilio. ¿Estarás de acuerdo Sí, conmigo? bastante, sí, pues prácticamente ahí se despide, ¿no? Como dices, de la vida, nos dice adiós y nos deja este tipo de mensaje también donde, pues, le pide, ¿no? A sus lectores caray, que recapaciten, que vean la vida de otra perspectiva, que piensen diferente, ¿no? Que digo, que no que lo sigan a él y que él es la mejor persona, que hay que seguir el ejemplo ni nada por el estilo, pero sí que tengan más apertura como tal y y poder desarrollar esta empatía hacia la humanidad, hacia el mundo, una cosa más real, ¿no? Más Creo que como todo sabio no pidió que lo siguieran a él, ¿no? Es decir, hay muchos idiotas que eso andan pidiendo por todos lados. Vamos a un corte, Paco. Regresamos y seguimos hablando de Sábato, que este es inagotable. Ernesto Sábato es inagotable, decía yo antes de ir al corte, y creo que bien vale la pena pensar en otros libros como este que tengo aquí escondido, que bueno, de tan viejito se anda deshojando, pero se llama El escritor y sus fantasmas, que esta es una edición de 1963, Losada. Bueno, es un libro que está constituido por variantes sobre esos temas que han obsesionado a Ernesto Sábato desde que empezó a escribir. Creo que ahí encontró la libertad, ¿eh? Me parece que ahí encontró la libertad en la vida.
Y aquí explica, dice, ¿para quién escribo este libro? En primer término, para mí mismo, con el fin de aclarar vagas intuiciones. Estos son ensayos, pero hay una cosa muy curiosa, una entrevista larga, déjenme ver de cuántas páginas, más o menos de 30 páginas, 31, no, casi, yo creo que 50 y por ahí, más o menos. Es una sola entrevista, pero Sábato la hizo, fíjense qué curioso, Sábato fue entrevistado, muchísimo, por supuesto, y entonces siempre le hicieron las mismas preguntas. Son las mismas obsesiones, las mismas preguntas, las mismas cosas que él piensa, las mismas ideas. Y entonces eligió las mismas preguntas que le hicieron aquí, allá y en todos lados y puso una pregunta. Pero eligió sus mejores respuestas. Y entonces construyó una entrevista muy amplia y esto es lo que publica aquí. Entonces, distintas respuestas, pero luego las letras y las artes en la crisis de nuestro tiempo. Es verdaderamente muy sabio este libro de ensayos y variaciones, sus mismas obsesiones, la escritura de la novela, por qué la novela va donde va, qué ha dado la novela al mundo, qué le dio, qué habría hecho el mundo sin la novela, ¿no? Todas esas preguntas que son muy interesantes que Sábato aquí las desentraña de una manera muy sabia. Y bueno, ¿no lo leíste, Emilio? No, ese no. ¿Era grabaciones o cartas o qué? No, son conversaciones. Diálogos Borges Sábato compaginados por Orlando Barone. Orlando Barone, bueno, él es un periodista. Y bueno, hay que reconocerle a Polonia que reunió a Sábato y a Borges en un cafecito varios días y les grabó las conversaciones. Eso es el libro. Entonces, hay que poner en contexto las cosas para que vean lo valioso que es este libro. Borges y Sábato no eran muy amigos. Vaya, qué conversaciones habrán tenido, Nestalí. Es comprensible. Tú lees a Borges es extraordinario, un gran poeta, un gran ensayista, un cuentista espléndido, un pensador sobre la literatura. Borges nunca hablaba de otra cosa más que de literatura y de libros. Era un hombre confeccionado por los libros, un gran lector, ¿no? Eso es importante. Y Sábato fue un hombre confeccionado por la vida, la ciencia, y después de quemar las naves de la ciencia, y quizás de parte de la vida, escribió novelas. Borges no escribió novelas. Cuando le preguntaron por qué no escribió novelas, dijo que porque era muy holgazán. Eso es muy chistoso porque, digo, no creo que eso sea cierto. Él decía cosas así como, no, me aburre el fútbol, yo no sé cómo le gusta tanto el fútbol a la gente, habiendo deportes tan interesantes como el ajedrez. Entonces, bueno, eso habla mucho de Borges, sí, ¿no? De su carácter, de su vida. Y Sábato es totalmente distinto a Borges. Entonces, ninguno de los dos tenía ese basuroso sentimiento de la envidia. Para nada. Ese terrible y torbellinesco sentimiento de la envidia, de decir, yo quiero ser mejor que aquel es mejor que yo lo sé, pero no quiero decirlo, aquel gana mucho dinero vendiendo. No, son cosas menores. Para estos dos escritores no había eso. Yo leí este libro y en ningún momento encontré un ápice de
controversia porque uno envidiara al otro. No. Aquí hay dos hombres inteligentes, dos hombres muy sabios que finalmente, fíjense cómo se habla, pero dígame Borges, si no cree en Dios, ¿por qué escribe tantas historias teológicas? Y Borges dice, es que creo en la teología como literatura fantástica. Esa es la perfección del género. Y entonces, suponiendo que usted fuera, le dice Sábato, que usted fuera el gran bibliotecario universal, ese bibliotecario que toda la vida soñó ser, Borges pondría en el primer lugar la Biblia, ¿no? Esas discusiones tienen, y Borges dice, y sobre todo el libro de la Suma Teológica, es una obra fantástica, muy superior a la de Wells. Borges dijo que la mayor invención de la literatura fantástica era Dios. En fin, entonces hablan de cosas muy interesantes y claro que se preguntan cosas en función de lo que el uno sabe del otro, ¿no? Claro. En fin, es un libro espléndido. Yo lo he leído 2 veces porque me gusta mucho y lo recomiendo. ¿Está en qué editorial? Dijimos, en MC, claro. Casi todas las cosas de los argentinos. MC es una gran editorial, ¿no? Entonces, eso es interesante. Sábato, vayamos a la ficción. ¿Que tú no has leído la ficción, Emilio? No, De Sábato. no. No sé si ya te animarías, pero entiendo que no te habías animado a No. leer. Pues fíjate que yo he leído la ficción, por supuesto. Leí El de sobre héroes, no es el de héroes, no. ¿Cuál es el que es ficción de él? El túnel. El túnel nada más. El túnel sobre héroes y tumbas. Y ya si leíste sobre héroes y tumbas, puedes leer Abaddon, el exterminador. Ah, Es, creo que, a ver, aquí vamos a salir de dudas porque me escribió una persona y me dijo que por qué veía la información de los libros en la computadora, que seguramente estaba en Google o en Wikipedia. Pues sí, ¿por qué no? Claro. Para eso está. ¿Quién se va a acordar en qué año nació tal, no? Aquí está, las novelas, claro. El otro rostro del peronismo, el caso Sábato, ensayos. El túnel, sobre héroes y tumbas y Abaddon el exterminador. Son 3 novelas. 3 novelas. Y ensayos muchísimos, ¿no? Ensayos que fue publicando sueltos y que no están todos en del escritor y sus fantasmas. Pero vayamos al túnel. Yo tengo una edición muy valiosa. Todos leyeron nada más la segunda edición. ¿Saben ustedes que Sábato quemó la primera edición? ¿La quemó? ¿Por qué? No quería que saliera o no quiso, no. En fin, en la pregunta que le hacen en el escritor y sus fantasmas, dice, uno tiene derecho a quemar sus cosas, ¿no? sí lo menciona en uno, no sé si en La Resistencia o en el Antes del Fin. En Antes del Fin. Menciona que quema parte de su obra, o no sé si fue su primer libro o qué. El túnel, la primera edición del túnel la compró, no sé cómo estaría, en los detalles no me lo sé, pero no hay un solo ejemplar. ¿Habrá hecho lo mismo con sus textos científicos? Eso no lo sé. Buena pregunta. Es una buena pregunta, Paula, porque habría que... Fue toda una vida dedicada a ello. Debió haber escrito, entre sus ensayos, Uno y el universo, que es muy conocido, Hombres y engranajes, Heterodoxia, El rostro del peronismo, que debe ser un poco político. El pensamiento político de Sábato me gusta mucho. Puede descubrir la estupidez de los políticos de una manera vigorosa. El caso Sábato, El escritor de sus fantasmas, aquí está. Tango, discusión y clave. No hay nada sobre ciencia, no está registrado aquí.
Entre la letra y la sangre. Esa es una colección de entrevistas donde el que lo entrevista, no estoy seguro si es un chileno, no estoy seguro, pero hay una escena que describe cuando se va a encontrar con él. Sábato lo espera en la estación del tren. Y hay una cosa que dice este periodista. Dice, vi a Sábato como un niño huérfano, solo en el mundo, el tren y él, ¿no? Describe de una manera bellísima cómo Sábato espera a su entrevistado. Sábato era muy cortés. Vamos a un corte, Paco. Híjole, qué rápido se pasan los cortes. Vamos al corte, tomamos café y regresamos a hablar del túnel. Ya regresamos. Estábamos hablando de las entrevistas de Sábato, que siempre son muy aleccionadoras. Y aquí hablan del túnel. Y bueno, para quien conoce el túnel, es la historia de Juan Pablo Castel, el hombre que mató a María Iribarne. Es más, el túnel empieza así. Bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María Iribarne. Supongo que el proceso está en el recuerdo de todos y que no se necesitan mayores explicaciones sobre mi persona. Eso dice Juan Pablo Castel. Además, narrada en esa persona, es muy interesante. Un día en una exposición de sus cuadros ve a una mujer que se acerca a una ventanita que tenía su cuadro y dice, es ella, es la única que ha entendido mi obra, y se obsesiona con ella, se enamora de ella, toda una historia de amor hasta que la mata a puñaladas. Es terrible. Entonces, de eso se trata la novela. La sabiduría, la capacidad argumentativa en la narración de Ernesto Sábato en esta novela es espectacular. Bueno, entonces, en esta entrevista de El escritor y sus fantasmas, le dicen, ¿cuál es el principal problema de un escritor? Dice, no sé cuál es el principal, pero uno de los capitales es el superar la tentación que pasan todos los que han nacido con facilidad literaria, la tentación de juntar palabras para hacer una obra. Creo que fue Claudel quien dijo, no fueron palabras las que hicieron la Odisea, sino la Odisea hizo las palabras. Recordemos siempre esta sentencia, sobre todo en estos países plagados de escribidores. Son una plaga. Los escribidores son una plaga y invaden todo. Bueno, y luego le preguntan, ¿es El túnel, esta novela, un relato autobiográfico? ¿Se identifica usted con el protagonista? ¿Cómo le preguntan eso? No había leído El túnel, seguramente quien le preguntó. Dice, ninguno de los episodios fundamentales de esa narración está meramente tomado de la vida real, empezando por el crimen. Hasta hoy no he matado a nadie, aunque las ganas no me han faltado. Y es probable que esas ganas expliquen en buena medida el crimen de Castel, porque en un sentido más profundo no hay novela que no sea autobiográfica, si en la vida de un hombre incluimos sus sueños y sus pesadillas, ¿no? En tales condiciones, ¿cómo puedo identificarme y cómo puedo no identificarme con Castel? Él representa un momento o un aspecto de mi yo, en tanto que otro momento quizá esté representado por María, a quien Castel mata, ¿verdad? Castel expresa, me imagino, el lado adolescente y absolutista. María, el lado maduro y relativizado. Y también Allende, que es el esposo de María, representa algo mío.
Y también Hunter, otro de los personajes. En fin, es muy, muy revelador lo que podemos descubrir en esta novela. Es decir, María Iribarne está casada con un hombre muy rico que es ciego. Y bueno, además, María engaña con Juan Pablo Castel a un ciego. Parecería casi una crueldad. Y después lo engaña con Hunter. Es decir, hay una cosa ahí tremenda de este personaje. Y hay una pregunta donde dice, ¿por qué las puñaladas que le dio Juan Pablo Castel a María fueron en el vientre? Lo que dice ahí está, en la novela. Yo recomiendo que lean El túnel. Es asombrosa la novela, ¿no? Tú que no has leído la ficción, te recomiendo que empieces por El túnel. Sí, yo creo que va a ser el primero que voy a leer de sus historias como tal. De la ficción. Sí. Apolonia, tú El túnel debes leerlo. ¿Con eso puedo iniciar, Neftali? Yo creo que sí. Y hay que leer más ficción. Yo sé que tú estás muy, muy apalabrada con los libros de las palabras, ¿no? Pero bueno, hay que leer ficción también, y a ti te gusta. Vaya, te gusta, sí, claro que sí. te gusta. Hace muy bien. Entonces, bueno, pues hoy hablamos de estos 4 libros, bueno, 3 que realmente fueron 4. Este no tiene portada, pero bueno, aquí lo... Uf, ya se nos andan cayendo. Siempre se nos cae. La resistencia Bueno. no resistió. Y bueno, de Borges y Sábato, que me parece espléndido. El próximo programa hablaremos de Marcel Schoff, Vidas Imaginarias, que estoy en su relectura con lupa, cuidadosamente revisando. Fíjate que estoy haciendo un ejercicio de buscar dónde están las ciudades de las que habla Marcel Schoff en la biografía de Empédocles, por ejemplo, o de Clodia, matrona impúdica, Seco Angiliori, que es un poeta rencoroso, que además ese poeta nació el mismo día que nació Dante Alighieri, y además en Florencia. Era un tipo que además le imitó a Dante en sus sonetos. Y las biografías pequeñas como retratos son hermosísimas. Yo recomiendo también que lo lean. Paolo Uccello, entonces, habla de dónde nacieron, las ciudades africanas donde nació Séptima, la ciudad. Entonces estoy haciendo un ejercicio buscando cuáles son esas ciudades. Incluso hay una cosa que se llama Google Earth, que puedes ir a las ciudades, ¿no? Claro, son de la antigüedad, pero que guarden su historia, ¿no? Y ha sido muy, muy aleccionador estar yendo a investigar, incluso dioses que de pronto no conocemos, de los que habla aquí. Y entonces se amplía mucho. Estoy fascinado con la biografía de una esclava que se llamaba Séptima, que era encantadora. Entonces, que hija de esclava, nieta de esclava, y entonces se enamora de un hombre libre, y ese amor estaba prohibido. Muy, muy buena, muy buena. Ya hablaremos de estas vidas imaginarias que escribió Marcel Schoff, un francés del siglo XIX que nació en el 67 más o menos, 1867, si mal no recuerdo, y que está en esta colección de libros que hizo Borges. 1867 y murió en 1905 Marcel Schoff. Es un gran escritor. Pero bueno, hasta donde has leído, Emilio, ¿qué te dio Sábato? Para ti que piensas en la ciencia y que has estudiado química y que tus intereses son no literarios, digamos. Pues me hizo pensar mucho justamente en el tiempo que estamos viviendo, en cómo, sabes, como que pues siempre leer un ensayo es como estar platicando pues con esa persona, ¿no? De alguna manera. Entonces me hizo darme cuenta que pues
digo, no estoy loco muchas veces con algunas de mis ideas que tengo, que hay personas que pueden llegar a tener más o menos la misma noción de que las cosas que están bien, las cosas que están mal, y pues te hace sentir menos solo. Y otra, pues, como dice, sí, mi ciencia es la química, pero también soy como físico aficionado, ¿no? Me gusta estudiar física sin haber ido a la escuela ni ser tan riguroso. Entonces siempre me gusta esta idea de cómo todos los científicos que llegan a un clímax, a un punto donde ya no hay entendimiento, ya no hay experimentos, ya no hay notas, ya no hay información, pues la última respuesta es Dios, ¿no? Para todos, para todos los grandes científicos siempre han llegado como a eso, ¿no? Entonces creo que también él se topó con eso más pronto de lo esperado y dijo, pues vamos a escribir, ¿no? Ya llegué, ya conocí a Dios, ya no sé qué va más allá de aquí, ¿no? Vamos a hacer algo, a ver la humanidad, vamos a voltearnos a ver. Eso me gustó bastante. Yo no hubiera dejado la ciencia, pero bueno, se me hace bastante intrigante su caso ahí, como dice Apolonia, al saber qué pasó con esa investigación, la enterraron, la quemaron, sí, claro. qué pasó, no, es un misterio. Para mí, quién sabe, habría que investigar a ver qué pasó con todo lo que Sábato pensó en la ciencia, ¿no? Así es. Y Apolonia, a ver, lo poco que te he contado del túnel, ¿qué te parece? Oh, Neftalí, pues para mí es de verdad un territorio en el que muchos evitamos pasar todos esos pensamientos, todas esas emociones y se me hace muy interesante que haya quien aborde esos territorios así, con tanta naturalidad como que existen. Con tanta sabiduría, ¿no? Yo creo que sí vale la pena. Ya nos vamos a ir. Sí, ya nos vamos a ir. Bueno, nos quedan libros por hablar, pero como siempre, volvamos a Shakespeare, ¿no? Ay, sí. ¿Qué opinas? Ajá. Pues nos despedimos con un soneto de Shakespeare. ¿Qué te parece, Apolonia? Muy bien. Que a ti te gusta Shakespeare. Me encanta. Muy bien, pues muchas gracias, Emilio, que nos acompañaste aquí al programa. Un placer regresar. Y bienvenido a Morelia y te damos las gracias por haber trabajado en De Palabra en Palabra. Ya sabes, aquí están las puertas abiertas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Itsuri Molina, ¿cuándo se presenta la obra? Mañana. Ya mañana. Germen, la puerta está abierta, que actúa Itsuri Molina, Carlos Guevara es el asistente de dirección, Tania Arcos es asistente de producción, y bueno, son los técnicos que van a ir contigo, ¿no? Así es. Solo al director no lo invitaron, entonces, pero bueno, el pobre director se queda allá. Yo me quedo aquí a esperarlos, que les deseo mucha suerte. Apolonia, nos vemos pronto. Oh, bien, Neftalí. Leamos este soneto de Shakespeare. Cuando más cierro los ojos, mejor veo. El día entero se posan sobre la indiferente, pero al dormir, soñando te contemplo y brillan mis ojos en lo oscuro. Tú aclaras lo sombrío, así alumbra tu imagen mis tinieblas. Qué clara luz diera la forma de tu sombra al diáfano día por tu luz más claro. Ay, qué felicidad para mis ojos si te miraran en el día vivo, ya que en la noche muerta miro ciego de tu hermosura apenas sombras. Los días son noches si no te veo, y cuando sueño en ti son días las noches. Recuerden, amigos, que el día y la noche no son lo mismo o pudieran serlo si acaso los ojos miraran aquello que tanto han deseado. Yo soy Neftalí Coria. Hasta la próxima.